Señor los bendiga y estamos aquí para nuevamente alabar y adorar al Señor en esta mañana para poner nuestras peticiones ante Él, ¿verdad? Todas nuestras peticiones que a veces, ayer tuvimos una experiencia de la enseñanza que se llevó a cabo y el punto fue de que siempre debemos orar todo el tiempo, perseverando en todo momento y a veces nos olvidamos de las oraciones, a veces no oramos por A o por B razón, no, no lo hacemos, pero siempre hay tiempo para hacerlo, ¿verdad? En ocasiones a veces hemos escuchado de que, y dice, hoy no pude orar, pero lo que debemos de hacer es orar y decimos, el orar a lo mejor es nuestro último recurso, pero no, si perseveramos en oración, ya sea buena o sea mala, lo que nos esté sucediendo, el Señor tiene el control de todo. Y los invito a que sigamos orando. Si tiene alguna necesidad, sigamos orando por esa necesidad todo el tiempo. Y si nosotros que tenemos el tiempo a veces de oración, a veces no podemos venir, como decían ayer el hermano Uber, a veces no agarramos el tiempo para orar o para compartir la palabra del Señor, o no leemos la Biblia o por ver razón, o muchas veces por pereza o flojera, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y les voy a leer una cita bíblica, pero tenemos algo que tenemos siempre que decimos, sin embargo, la oración es un acercamiento más a Dios. Cuando más oramos, más nos acercamos al Señor, no importa las pruebas o lo que hemos pasado. A veces tenemos pruebas muy difíciles y sin en cambio el Señor tiene el control de todo eso, ¿verdad? En primera de Pedro 3, del 10 al 15 dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que frene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra el que hace el mal. Ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni dejen de asustarse. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Todo eso lo podemos hacer con gentileza y respeto. Hermanos, los invito a alquilar su rostro para orar esta mañana al Señor y empezar nuestro culto de adoración. Gracias, Dios, te damos por otro día más de vida, Señor, que tú nos das, Señor, para venir aquí, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, este culto de adoración, Señor, dedicado a ti, Señor. Señor, te pido que tú perdones mis iniquidades, mis pecados, Señor, todo lo que hago, Señor, que no es bueno para ti, Señor. Te pido que perdones todas mis iniquidades, Señor, para entrar con corazón limpio, Señor, y manos limpias ante tus atrios, Señor. Recibe la honra y la gloria, Señor, porque eres merecedor de todo, Señor, porque tú eres Dios, Rey de señores y Rey de reyes, Señor, en la tierra, tanto en la tierra como en el cielo, Señor. Recibe este culto en olor grato, Señor, con todo lo que se ha preparado, Señor, en esta mañana, Señor, con los cantos, Señor, y la predicación que trae el pastor, Señor, hablando a través de él, de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo estamos orando, Señor. Recibe con olor grato este tiempo, Señor. Amén. Amén. Dice el Salmo 100, dice, cantar con alegría a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar en sus puertas con acción de gracias, porque sus atrios con alabanza. Alábale, bendice su nombre.
porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Los invito a ponernos de pie para cantarle a Dios demos gloria. Señor, solo tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda nuestra adoración. Y hoy tu iglesia se reúne en torno a ti, Señor, para adorar y glorificar tu santo nombre, Señor. Recibe todos estos signos como alabanza, como sacrificio, Señor, de alabanzas a ti. Que todo lo que hagamos, Señor, sea agradable hoy ante tus ojos. Y que tu palabra también trate con nuestras vidas. Que ella vaya transformándonos cada día más a tu imagen. Y recibe tú toda nuestra adoración en el nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo Jesús. Amén. Exaltar tu gracia tierna, delegar.
Hermanos, ahora los invito a abrir su Biblia, donde va a ser la lectura de hoy. Va a ser en el libro de Marcos, capítulo 7, del versículo 24 al 30. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor en esos versículos dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y de Fironesia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Dejamos al lugar al pastor para el sermón de esta mañana. Bien, hermano, gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con el Evangelio de Marcos, hablando precisamente de cómo Marcos, tenemos que entender un poco, déjenme recordarles, que el Evangelio de Marcos tiene un propósito y está dirigido precisamente a personas gentiles, no a judíos. Mateo está dirigido a judíos. De hecho, cuando usted puede, cuando miramos el Evangelio de Mateo, esta misma historia, este mismo relato, vamos a ver y vamos a poder notar que el énfasis es totalmente diferente en el relato, aunque es el mismo relato. Y hoy vamos a estar hablando de este encuentro, en este caso de Jesús, ¿verdad?, con la mujer de Sirofenicia, donde cuando usted mira a primera vista, puede decir: oye, Jesús la trató duro a la mujer por el hecho de que utilizó el término, perrillos. Pero más adelante vamos a ver un poco al respecto y cuán importante es poder comprender qué es lo que estaba sucediendo y quién era esta mujer. Aunque los datos que se dan son muy sencillos, muy escuetos, se habla muy poco de ella, son suficientes para poder llegar a algunas conclusiones que vamos a mirar ahora ahí, de manera general. Ahora, la realidad es que este relato, en este caso, ¿verdad?, nos va a mostrar algo que yo creo que es bien interesante, ¿no? Y es lo que caracteriza una auténtica fe. Poder entender que la auténtica fe, aquella fe que espera en Cristo, ¿verdad?, es una fe que es humilde, es una fe que persevera y que confía en que Dios va a derramar de su gracia en ellos. A pesar de todas las oposiciones, a pesar de todas las cosas como puedan uno desde una perspectiva mirarlo, esta mujer perseveró, esta mujer no le importó la manera o las palabras que usaron contra ella, porque ella tenía total confianza de que la gracia de Dios iba a obrar en ella, porque su fe era de esta manera. Vamos a irnos introduciendo dentro del texto para comprenderlo y mirar toda la riqueza que tiene este texto para nosotros en el día de hoy y todas las cosas que podamos realmente nosotros aplicar, porque creo que hay verdades que son muy importantes poder reconocer en el texto. Vamos al versículo número 24, comienza diciendo estas palabras. Estoy leyendo la versión de las Américas. Levantándose de allí, Jesús fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido.
El texto, en este caso Marcos, comienza hablándonos acerca de que Jesús había movido hacia Tiro. Gracias. Cuando estamos hablando de Tiro, y en este caso en particular en Sidón, se está hablando de lo que actualmente es el Líbano. Para que, o sea, estamos ubicándolo un poco dentro de la geografía actual. Es lo que se conoce hoy como el actual Líbano, ¿no? Y dice el texto que Jesús se sale de ahí de Judea, de Galilea, y va hacia esta región y llega a una casa con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice, levantándose fue a una casa, trayendo a una casa, no quería que nadie lo supiera. Jesús quería estar a solas. Y esto nos habla un poco de la necesidad que muchas veces nosotros tenemos de retirarnos, y nos habla un poco acerca de que hay momentos en que necesitamos estar a solas para descansar. Pero el texto nos advierte de algo más. Dice que la fama de Jesús era conocida incluso en estas regiones. Y en el momento comenzaron a llegar muchas personas, ¿verdad? Ahora, cuando usted mira este retiro, no tiene que verlo como que es algo ajeno, en este caso a la voluntad de Dios. Jesús sabía perfectamente todo lo que iba a suceder. Jesús es Dios. ¿Entendemos eso? Y sabía, y se está llegando a un lugar donde, y iba a comenzar a relacionarse con personas donde para un judío regular era algo ofensivo. Porque estamos hablando de que esta región, y ahora más adelante les voy a explicar al respecto, esta es una región donde simplemente estas personas eran idólatras al área donde él llega. De hecho, la Biblia una y otra vez vamos a ver cómo viene juicio sobre estas regiones en el Antiguo Testamento, sobre cada uno de estos lugares, ¿verdad? O sea, en Tiro y Sidón, en el Antiguo Testamento se menciona una y otra vez del juicio que puede venir. Jesús viene acercándose a un lugar donde normalmente ninguno de los líderes religiosos de su tiempo se hubiera atrevido de llegar, porque se iban a contaminar. Dice el texto que él había entrado a una casa. Pero a pesar de todo, a pesar de las cosas o de los criterios que muchas veces nosotros podemos tener sobre determinados conceptos, tenemos que entender que la gracia de Dios es suficiente para salvar aún a los mayores pecadores. Y esto es un principio que uno siempre tiene que tener arraigado. La gracia de Dios es suficiente para salvar aún al más grande pecador. De hecho, yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y no porque alguien o lo pueda merecer. Y cada uno de ustedes que han sido salvados no porque lo han merecido, sino por la gracia de Dios. Por lo tanto, su contexto donde usted nació no tiene que ver nada con su salvación. El contexto, usted puede haber nacido dentro del Evangelio, o sea, estoy diciendo nacido físicamente, y haber estado desde pequeño en el Evangelio, pero es necesario nacer de nuevo. Y esto lo puede alcanzar precisamente por medio de la gracia de Dios. El texto continúa diciéndonos estas palabras, les sigo leyendo. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera el demonio fuera de su hija. Vamos a entender quién es esta mujer para poder después poder seguir con todo el diálogo. Según la Reina Valera dice que era griega, ¿correcto? Ayúdenme a recordar, ¿sí?
Acá las Américas traduce como que era gentil. La palabra que utiliza en el griego es como que era helénica. Pero nacida, en este caso, acá en Ciro. ¿Qué es lo que sucede? O es una cosa o es la otra. La idea que Marco está tratando de transmitir acá, que esta mujer tenía, porque en este caso esta región era una de las provincias romanas y tenía una fuerte influencia romana. Por lo tanto, la mayoría de ellos tenían una influencia helénica y tenían una cultura helénica. Esta mujer también hablaba el griego, pero era nacida en Tiro. De manera que era una mujer que tenía una influencia helénica y por lo tanto, y quiero que mantengan esto en mente, el hecho de tener una cultura helénica, pero había nacido en Tiro. Y a pesar de todas las cosas, ella tenía una necesidad. Su hija estaba endemoniada, nos relata el texto. Teniendo un poco en mente ya, o sea, teniendo un poco de información del contexto, yo creo que es tiempo ya de irnos adentrando para poder comprender muchas cosas de lo que sucedió acá. Si ustedes se dan cuenta, cuando esta mujer llega a los pies de Jesús, viene implorando por la necesidad que tiene. Y Jesús le responde de una manera increíble. Lo primero que Jesús le dice son estas palabras. Dice, Jesús le decía, deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo primero que vemos acá, y es una realidad, que Jesús primero vino a los judíos. El mensaje primero llega, en este caso, a Israel. Israel viene a recibir, o sea, a escuchar el mensaje. Y por eso es que también las mismas escrituras nos dicen, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero su propósito, no vamos a decir principal, porque el propósito principal es salvar a la humanidad. Pero el primer paso dentro de su ministerio era llegar, en este caso, a los judíos. Y por eso es que Jesús le está advirtiendo esto, y por eso es que Jesús viene a ser también el Salvador de Israel. Esta es una gran realidad que muchas veces también nosotros obviamos. Jesús vino a salvar a todos, y primero a los judíos. Y el mismo Pablo también nos habla acerca de esa realidad, ¿verdad? Jesús no estaba rechazando a los gentiles, sino que estaba explicando el orden redentor. Primero Israel y luego las naciones. Si ustedes van a Romanos, capítulo número 9, Romanos 9, versículos 4 y 5. Quiero que vayamos allá. Dice que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5. De quienes son los patriarcas, de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. O sea, en el orden, primero estaba Israel. Después, y le utiliza un término que es bien interesante, dice que la expresión los hijos, haciendo referencia en este caso al pueblo del pacto, de este antiguo pacto, que apunta precisamente a Israel. Así que Jesús, cuando le está diciendo esto a la mujer, no le está diciendo, yo no les voy a salvar, simplemente, o sea, no quiero agraviarte, yo no estoy pensando en dejarte fuera, yo lo que simplemente estoy diciendo que primero está el pueblo judío. Es simplemente un orden. Ahora, utiliza una palabra para después referirse a la mujer, o en este caso a los gentiles, y es la palabra perrillos.
Yo creo que en algunas ocasiones todos los hermanos que hemos estado compartiendo alguna vez hemos hablado acerca de lo que es el tema. Los perros, hermanos, eran animales inmundos para los israelitas. Era una manera despectiva de describir. De hecho, hoy en día también, muchas veces cuando usted quiere discriminar a alguien de una manera despectiva, le dice, usted es un perro. ¿No? Bueno, así. Ese concepto menos allá en Cuba se maneja mucho. A la gente que siempre están chicharroneándole a los jefes. Le dicen, oye, qué perro tú eres, chico. Sí, están guataqueando. Bueno, pero en los tiempos de Israel era mucho más despectiva de lo que nosotros podemos comprender. Y a pesar de todo, Jesús le dice, lo lleva al término y lo compara con perrillo. Y usted dice, bueno, ¿cómo es posible que utilice esta frase tan fuerte? Lo primero que usted tiene que ver que utiliza un diminutivo, e incluso en el griego utiliza el diminutivo. Y está hablando de perrillos para simplemente ablandar la frase. Pero esto, de alguna manera, era una expresión de la dialéctica de comunicarse, porque estaba hablando con una mujer helénica que tenía conocimientos de lo que eran las conversaciones y podía entender perfectamente lo que Jesús estaba tratando de decir. No es que estaba diciéndole, tú estás siendo discriminada, sino que yo tengo una prioridad. Primero Israel y ahora vamos a hablar acerca de ustedes. Ahora, acto seguido a esto, viene la parte que es bien interesante. No, ¿les quedó claro ya el término? No está tratándola de manera despectiva. La mujer, al ser helénica, los helénicos, hermanos, ellos tenían un conocimiento e entablaban precisamente conversaciones debido a su cultura y entendían perfectamente de qué iba la conversación y no de la manera que muchas veces nosotros podemos verlo hoy como que una manera despectiva. En lo más mínimo era despectivo. No era despectivo porque ya comenzaba poniéndole un diminutivo para aflojar la frase. Y por otro lado, la mujer tenía esa influencia helénica y podía entender lo que estaba pasando. De hecho, hablaba dos idiomas. Aquí estamos mirando la que estaba hablando dos idiomas. Por eso es que es importante entender por qué Marcos la está marcando como nacida en Tiro, pero también que era helénica, griega, como dice el texto. Para que se pueda entender que era alguien que tenía una formación cultural y entendía lo que eran los debates dialécticos y los conocía. Pero a pesar de todo eso, la mujer tenía la necesidad. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y poder, no solamente que esta mujer pudo entender la metáfora, ¿verdad? Sino que esta mujer pudo ver mucho más allá y su necesidad sobrepasó lo que podría haber sido su orgullo. La respuesta de esta mujer refleja humildad y fe. Leamos la respuesta de la mujer para podernos ubicar bien en el texto. De hecho, aparentemente en esta discusión cuando estoy hablando de discusiones en esta conversación, aparentemente la mujer, si usted la mira, gana la discusión por las palabras que utiliza. Mire las palabras. Y voy a decir la aparente y después le explico. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Aquella mujer entendió el orden, en este caso, donde venía el alcance, en este caso de la salvación, y no se sintió ofendida por las palabras que Jesús estaba diciendo, porque sabía, y aquí es donde estamos viendo una fe humilde, porque tenemos que entender qué es la humildad. La humildad no es la pobreza. Usted puede ser millonario y ser humilde. La humildad no es vivir en un estatus social.
La humildad es el reconocimiento de sus propias debilidades. Es el reconocimiento de que usted no puede hacer algo. Y en este punto, esta mujer estaba reconociendo que solo Jesús podía salvar a su hija de los demonios. Que solo Jesús tenía la autoridad para restaurar lo que realmente el pecado había causado al ser humano. Entonces, la fe humilde es aquella que reconoce que es débil y que tiene necesidad de Cristo. Esa es la fe que realmente tiene que imperar en todo cristiano, hermano. Esa es la fe que nos hace acercarnos precisamente a Dios. Reconocer que yo lo necesito, que por mí mismo no puedo hacer absolutamente nada. A pesar de mi intelecto, a pesar de todos los conocimientos, a pesar de mi cultura o mi condición social, cualquiera que sea, tengo la necesidad de Cristo. Solo Él puede darme la salvación que yo necesito. Nadie más. Absolutamente nadie más puede hacerlo. Y en este punto esta mujer estaba mostrando este hecho, ¿verdad? Ella reconoce la suficiencia de la gracia de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 9, dice, y él me había dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien, ¿en qué? En mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Esa es la fe que usted tiene hoy? ¿Esa es la fe que usted tiene hoy? Una fe que muestra que es débil y frágil. Una fe que necesita del Redentor. Esa es la fe que estaba mostrando esta mujer. Esta mujer que aparentemente tenía una formación cultural. Esta mujer que aparentemente conocía más de una lengua incluso. No se nos habla de su estrato social. Pero tenía una necesidad espiritual. Y sabía que solo en Cristo podía ser satisfecha su necesidad. ¿Dónde está yendo usted a satisfacer su necesidad espiritual hoy? En la televisión, en el entretenimiento, en su trabajo. ¿Dónde está yendo usted a satisfacer su necesidad hoy? Cristo es el único que puede satisfacer el vacío espiritual que tiene el ser humano. Solo Él y en Él podemos hallar suficiencia. De otra manera, simplemente nos vamos a ver una y otra vez insatisfechos. Una y otra vez necesitamos ir a Él. Cada día tenemos que ir a Él, porque cada día necesitamos alimentarnos y esperar en Él. Porque solo Cristo puede darnos y puede resolver este problema tan grande que tenemos nosotros. Por otro lado, no solamente estoy viendo una mujer que tenía una fe humilde, sino que también veo a una mujer que era insistente. Porque en momento podía haber, cuando Jesús le dice estas palabras, podía haberse ido. Pero ella insistió. Ella perseveró a pesar de aquel posible obstáculo, que no era un obstáculo. Vamos a llamarle que era una prueba. Jesús estaba, porque había un propósito mayor, hermano. Entender cómo Jesús iba, Marcos está demostrándonos cómo Jesús obra. Y muchas veces los obstáculos en nuestras vidas tienen que ser para ayudarnos a crecer en fe. Esta mujer no simplemente no viró la espalda, ok, no me puede resolver, me voy. No, ella perseveró porque tenía un problema y una necesidad real. Cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su necesidad, persevere en fe, hermano. Espere en Jesús porque en Él hay satisfacción para todas nuestras necesidades espirituales. Persevere.
Porque la perseverancia es la que nos va a ayudar precisamente a crecer en esa fe. Es esperar en Cristo. Él es nuestra esperanza. No hay nada más fuera de Él. Hermano, nuestras vidas una y otra vez necesitan de la gracia de Jesús. No por lo que nosotros podamos lograr. La misma Escritura nos dice, por gracia soy salvo. No es por su intelecto. No es por lo que usted crea que es suficiente. Solo en Cristo hay suficiencia. Solo en Cristo nosotros podemos continuar adelante. Debemos de perseverar, porque esa es la verdadera fe, aquella que persevera. ¿Cuáles fueron los resultados de aquella perseverancia? Veamos. Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Sin embargo, cuando lees Mateo, como lo narra Mateo, oigan las palabras que dice Mateo. Grande es tu fe. Hágase como tú quieres. En la narración de Mateo utiliza grande es tu fe. Jesús no realiza este milagro basado en mérito alguno. La mujer no lo merecía. Jesús realiza este milagro mirando la fe perseverante de aquella mujer. ¿Esa es la fe que usted tiene hoy? Por otro lado, para entender otro concepto que está expresado en el texto, estamos hablando de que esta mujer era representativa de los gentiles, de personas paganas, de personas que negaban, en este caso a Dios, que eran considerados inmundos. Pero que a pesar de todo, tenían la misma necesidad de un redentor. Y la connotación teológica que tiene esto es que esto nos está mostrando el cumplimiento de la promesa de ser bendita todas las naciones de Génesis capítulo 12, versículo número 3. En Cristo todas las naciones serán benditas. Esa es la promesa. Hoy nosotros hemos sido redimidos basado también en esa promesa. Porque de la misma manera que esta mujer habla, o sea, nos habla de que era gentil, así también somos nosotros ese pueblo gentil. Pero ahora en Cristo formamos parte del pueblo de Dios sin nosotros ni siquiera merecerlo. Y esto nos habla del carácter universal del Evangelio. El Evangelio no es para las personas que yo quiera seleccionar, sino para aquellos que Cristo escogió de antemano. De toda lengua, de toda raza y de toda nación. Este es el alcance que tiene el Evangelio. Y por ese alcance es que nosotros hoy estamos acá reunidos como iglesia adorando a Cristo. Por lo tanto, es motivo de agradecimiento a Dios, vivir agradecido a Dios por habernos alcanzado sin nosotros merecerlo.
Ya hemos visto la parte del alcance del Evangelio. Ahora, vamos a ver cómo en Cristo, porque este texto también nos enseña eso, cómo Jesús es aquel que tiene, y si ustedes se dan cuenta, yo hago tanto énfasis en esto que yo creo que casi todos los domingos, aquel que tiene autoridad, porque Marcos quiere mostrar esto, aquel que tiene autoridad para restaurar aquello que se había perdido a causa del pecado original en Génesis capítulo número 3. Jesús está echando fuera demonios. Los demonios ocuparon lugar en la vida del ser humano con la caída. Y Jesús está mostrando, y Marcos en esta narración nos está mostrando, que aún los gentiles pueden hallar perdón de sus pecados. Aún en los gentiles, Él pueda poder restaurar a ese pueblo. Y de ese pueblo gentil también va a ser un solo pueblo entre judíos y gentiles, que es el pueblo de Dios, lo que nosotros hoy llamamos la iglesia, el Israel de Dios. Ese es Cristo, y eso es lo que Marcos está mostrando. Él vino a salvar también a los gentiles, pero Él tiene poder para salvar. Pero aún más, no solamente nos está mostrando la autoridad, porque dice cuando la mujer llegó a la casa, la niña estaba durmiendo en la casa, durmiendo, y el demonio la había dejado. Y entiendas esto. Jesús no necesitó ir allí. Con su sola palabra, el demonio quedó echado fuera. La autoridad de Cristo no necesita estar en su presencia. De hecho, cuando usted lee la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de su palabra. La misma idea aparece en la carta a los Hebreos, capítulo 1 también. Con su sola palabra, Él puede echar demonios. Con su sola palabra, Él puede restaurar todas las cosas. Con su sola palabra, Él creó también todas las cosas. Ese es el Cristo en el cual nosotros nos reunimos para adorar. Ese es el Cristo que nosotros hoy llegamos para rendirle todo honor y toda gloria. Ese es el Cristo al cual hoy nosotros reconocemos que somos débiles y fallidos y que necesitamos de Él. Ese es el Cristo que nosotros debemos de adorar. Hermano, aprendamos a tener una fe persistente en la oración. Ayer se compartía precisamente el hermano Ángel, creo que el que hablaba sobre la viuda, ¿no? Se hablaba sobre la persistencia de la oración, de esa fe que persiste, a pesar de todas las contrariedades o posibles muros. Es la fe que persiste. Y esta es la enseñanza que nosotros estamos mirando acá, hermano. Una necesidad y una fe persistente. Pero no solamente una fe persistente, sino una fe humilde. Reconociendo que no merecemos absolutamente nada. Nada usted merece. Que solo por la gracia de Dios y únicamente de la misericordia de Dios podemos alcanzar esa salvación. Porque no la merecemos. Por otro lado, entendemos que el alcance del Evangelio es inclusivo. Que Cristo vino a salvar personas de toda lengua, de toda etnia y de toda nación.
Por lo tanto, eso me lleva a entender a mí la responsabilidad misionera que tenemos también como iglesia. Y esto es una verdad que está explícita aquí. Estas son 3 enseñanzas que podemos tomar de ese texto y hacerlas vívidas en nuestros días hoy. Persistir en la oración. Llegar a Dios con toda humildad, reconociendo cuán débiles somos. Y ser partícipe de esa obra de predicar el evangelio a todo el mundo. Hermano, la fe de la mujer sirofenicia nos enseña a confiar en Cristo con humildad y perseverancia. Nos muestra que su gracia es suficiente y que su poder alcanza incluso a los que parecían estar lejos. Que cada uno de nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia de Dios con toda confianza, sabiendo que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, porque solo en Él hay suficiencia. Solo en Cristo y nadie más. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde y nos ayude a perseverar. Perseverar juntos en oración, perseverar juntos en la fe, perseverar con toda humildad, perseverar también en la exposición de la palabra. Quiero invitarle a que todos nos pongamos en pie para así concluir. Y que esto sea algo práctico para mi vida, hermano. Que no sea más que una enseñanza. Que podamos entender lo importante que es la perseverancia en medio de la fe. Señor, gracias por tu Hijo Jesús, el cual enviaste ahí a la cruz para salvarnos, Padre. Siendo nosotros también perrillos, Señor. En tu misericordia y en tu amor necesitamos de ti. Reconocemos que somos incapaces. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Que somos insuficientes. Reconocemos que solo en ti hay suficiencia, Padre. Ayúdanos, Padre, cuando nuestra fe mengua, a perseverar como lo hizo esta mujer. Cuando los obstáculos salen, agarrarnos de ti. Sosténnos, Señor, porque necesitamos de ti. Nosotros no podemos. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a poder llevar el Evangelio sin hacer acepción de personas. Entender que todos necesitan de ti, Señor. Que tu Evangelio, Señor, está para toda lengua, toda nación, toda etnia. Para que tu gloria, Señor, sea conocida en toda la extensión de la tierra. Recibe toda nuestra adoración, recibe toda nuestra alabanza. Y gracia sobre gracia, porque en ti y solo en ti podemos descansar. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, así quedamos despedidos.